Nosotros, cuando trabajamos con, esencialmente, cuando queremos aplicar el cálculo de probabilidades, solemos utilizar la regla de Laplace. El problema de la regla de Laplace es que tenemos una regla en la que la probabilidad para sucesos que tienen una determinada cantidad finita de conjuntos equiprobables viene dada por contar los sucesos favorables y dividir entre los sucesos posibles. Entonces lo primero que tengo que hacer es ver cómo puedo contar esos sucesos. Y para eso tenemos tres tipos de familias de formas de contar elementos, que lo vamos a categorizar en permutaciones, variaciones y combinaciones. Va a depender esencialmente de cuántos elementos estoy considerando, de si cojo todos los elementos con los que estoy trabajando y de si me importa el orden en el que estoy colocando esos elementos. Entonces, en esa parte de lo que sería la combinatoria, técnicas de conteo o como uno lo quiera considerar, vamos a trabajar con esas tres familias. Entonces, nosotros vamos a considerar tres categorías de formas de contar, por así decirlo. Y las vamos a ir complicando de forma sucesiva. Una primera categoría que llamamos permutaciones, una segunda categoría que llamamos variaciones y una tercera categoría que llamamos combinaciones. Y todas estas se van a basar en función de unos elementos característicos. Entonces, se van a determinar atendiendo a los siguientes elementos característicos. Característicos. Que son esencialmente dos. Un primer elemento característico que va a ser el número de objetos. En el sentido de que si trabajamos con todos o no trabajamos con todos y trabajamos con una cantidad menor. Y segundo, la importancia del orden de elección, atendiendo a si me interesa o me importa el orden en el que estamos trabajando con esos elementos o no. Más adelante va a haber una tercera categoría que podemos poner aquí como separada, que sería como dentro de las permutaciones, variaciones y combinaciones, una generalización que existe que es si admitimos la repetición de esos elementos o de esos objetos. Básicamente, para que nos hagamos una idea de cómo podemos clasificar si algo es una permutación, variación o combinación, vamos a tener la siguiente estructura. Bueno, vamos a comenzar trabajando primero con permutaciones y luego ponemos el resumen global. Entonces, veamos qué pasa primero con las permutaciones. Nosotros hemos visto, esencialmente, una herramienta en la parte de probabilidad al principio, que dentro de los distintos elementos que trabajamos en la probabilidad condicionada, había una herramienta importante que era el principio de multiplicación. Entonces, recordemos.
el principio de multiplicación nos decía que la probabilidad de que ocurra una intersección de sucesos a su 1, intersección con a su 2, intersección hasta un cierto a su n, lo podemos pensar como la probabilidad del suceso a su 1, luego lo multiplicada por la probabilidad del suceso a su 2, sabiendo que ya había ocurrido el suceso a su 1, y luego iba multiplicando la probabilidad del suceso a su 3, sabía que ya había ocurrido los sucesos a su 1 y a su 2, así hasta que llegamos al último suceso a su n, sabiendo que hayan ocurrido todos los sucesos intermedios a su 1 hasta el a su n-1. Pues lo que vamos a hacer nosotros con las permutaciones es que nosotros tenemos ahora una cantidad de elementos, es decir, tenemos n objetos y queremos determinar de cuántas formas distintas podemos elegirlos o colocarlos. ¿Vale? Entonces, esencialmente, ¿qué estamos diciendo? Que cuando trabajamos con esas permutaciones, si tenemos un objeto que sea a sub 1, a sub 2, hasta un cierto a sub n, que son n objetos, entonces yo quiero ver cómo puedo expresar esos n objetos. Podemos simbolizarlo con huequecitos, es decir, bueno, pues vamos a ver cómo puedo ir colocando esos huequecitos. Ahora bien, vamos a ponerle nombre a esa elección que estoy haciendo. Entonces aquí llamamos a sub 1 al número de elecciones que hay para el primer objeto. En general, lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a sub i al número de elecciones que hay para el iésimo elemento. Entonces, en cierto modo, lo que tenemos aquí es una aplicación de ese principio de multiplicación. Vamos a llamar, vamos a denotar mediante permutación de esos elementos, es decir, la permutación de esos n elementos representa el número de formas posibles. Y viene dado por utilizar la notación o intentar
normalizar una notación, vamos a poner una P de permutación, un subíndice n que va a indicar el número de elementos que hay. Y aquí dijimos, claro, yo aquí en cierto modo quiero calcular la forma de colocar esos n objetos. Pero de estudiarlos los n objetos de golpe no lo sé hacer. Pero si en cierto modo yo aplico ese principio de multiplicación, uno diría, vamos a ver de cuántas formas puedo colocar el primer objeto. Entonces aquí, utilizando una especie de principio de multiplicación, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos diciendo, bueno, de cuántas formas puedo colocar el primer objeto. Como tengo n elecciones para el primer objeto, puedo colocar n. Y luego diría, sabiendo que ya he colocado un objeto, ¿de cuántas formas puedo colocar el siguiente? Como ya he colocado uno, me quedan n-1 elecciones para ese segundo objeto. Y luego vendría el ASU3 sabiendo que he colocado el ASU1 y el ASU2. Como ya he colocado dos objetos, de esos n objetos me quedan n-2 por colocar. Y así voy llegando hasta que llego al último objeto, el enésimo, que como ya de los n objetos que tenías hayas colocado 1, 2, 3 hasta n-1, te quedan únicamente un objeto por colocar, entonces solo puedes elegir ese objeto. Esto lo designamos nosotros, lo llamamos número factorial y lo escribimos como n con un signo de exclamación. Y este es el factorial de un número. El factorial simplemente significa que voy multiplicando desde ese número hacia atrás hasta que llego al 1. Por convenio, se establece que el 0 factorial valga también 1. Y nosotros solo podemos calcular el factorial de un número que sea un número natural. No vamos a tener factoriales de números negativos, ni factoriales de fracciones, ni factoriales de números reales. Hay una extensión que es la función gamma de Euler, pero no nos interesa eso a nosotros, sino que el factorial se define para números naturales. Y si llega alguien de lenguaje y dice, no, es que el cero es natural, ¿cómo lo hago? Bueno, pues 0 factorial es 1. ¿Por qué? Porque así las cuentas me salen bonitas. Ah, mira, vale, pues ya está. ¿De acuerdo? Una vez que hemos dicho, yo tengo en elementos, y esos en elementos los voy colocando en una especie de principio de multiplicación, voy viendo cuáles son las distintas formas que tengo de colocar esos elementos. Pero los coloco todos. Ahí me puede decir, bueno, es que a lo mejor yo no quiero tener que usar todos los elementos, sino que quiero usar una cantidad menor de elementos. Entonces, hablaríamos de otro concepto asociado que es el concepto de variaciones. Entonces, es una relación que tenemos con el concepto de permutaciones, pero ahora de n objetos solo queremos elegir o colocar k de ellos. De forma análoga a la vista para las permutaciones, nosotros lo que vamos a hacer es que llamamos variaciones de n objetos o de n elementos, si somos un poquito más matemáticos ya, tomados de k en k, en el sentido de que únicamente quiero colocar k de ellos, al número de formas posibles.
Y la idea es la misma que seguimos con ese principio o esa aplicación del principio de multiplicación. Ahora vamos a llamarlos V, N. Hay gente que pone la K arriba, hay gente que pone la K aquí abajo. Para gusto los colores, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué sería ese principio de multiplicación? Tú dices, mira, yo quiero colocar K objetos. Cojo el primer objeto. Para el primer objeto tengo N elecciones posibles. ¿Vale? Ahora aplico ese principio de multiplicación y sabiendo que ya he colocado el primero, quiero colocarle el segundo. Y aquí me quedarían N menos una opciones posibles. Dice, de momento esto es igual que hacemos con las permutaciones. Una vez que ya he colocado el primero y el segundo, quiero colocar el tercero. Pues como ya tengo esa información, me quedan N menos 2. La diferencia es dónde paras. Porque ahora tú no quieres colocar todos los N elementos, sino que quieres colocar exactamente K elementos. Entonces, cuando llegas al elemento késimo, significa que de los n que tenías, tú ya has colocado k-1. Por lo tanto, de esos n que tenía, aquí dice, cuando quiero colocar el primer elemento, todos. Cuando quiero colocar el segundo, resto 1. Cuando quiero colocar el tercero, resto 2. Cuando quiero colocar el késimo, resto 1 menos, que es k-1. Porque ya he colocado k-1 objetos antes, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, lo dejo así. También puedo darme cuenta de que aquí yo podría seguir avanzando. Si yo fuese a las permutaciones, ¿verdad? Diría, ahora que tendría que venir. Ahora tendría que venir el elemento n menos el siguiente del k-1, que es el k, ¿verdad? Y luego tendría que ir siguiendo hasta que llegue al 2 y hasta el 1, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué estoy haciendo? Como no aparece, si multiplico por ese elemento, tengo que dividir entre ese elemento, ¿verdad? Divido entre n menos k para que n menos k entre n menos k sea 1 y de verdad sea la parte negra la única que aparece. Y si multiplico por 2, divido entre 2. Y si multiplico por 1, divido entre 1. ¿Eso qué significa? Que yo podría decir las variaciones de n elementos tomados en k y k es multiplicar por n menos 1, por n menos 2, hasta multiplicar por n menos 1 menos que el número de objetos. Pero si ese multiplicando en esa expresión, significa que si empiezo en n y llego hasta el producto de 1, el número que aparece arriba, ¿quién es en realidad? Es el factorial de n, ¿verdad? Mientras que abajo, ¿quién aparece? Aparece precisamente el factorial, pero no empiezo en n, sino que empiezo en n menos k y llego hasta el 1. O sea que aquí aparece el n menos k factorial. ¿De acuerdo? Que también puede decir uno, bueno, pues precisamente puedo relacionar las variaciones con las permutaciones que he visto antes. Porque podría decir que el número de variaciones de n elementos, donde solo estoy cogiendo k de esos elementos, es coger las formas totales, las permutaciones de n elementos, y dividir entre las permutaciones de n menos k elementos. Que es precisamente la fórmula o la relación que estamos obteniendo aquí. ¿Vale? Pero hasta ahora lo que estamos eligiendo es, voy eligiendo paso por paso, es decir, me está importando el orden en el que estoy realizando esa elección. Estoy distinguiendo el punto o el instante a su y en el cual hago la elección de ese objeto. Y eso hablo tanto de variaciones como de permutaciones, porque al fin de cuentas las variaciones son como una especie de ajuste de esas permutaciones cuando no quiero tomar todos los elementos. O uno podría decir, no, es que las permutaciones es una variación, pero tomas todos los elementos. Pues sí, de acuerdo. Una variación sería cogerte una baraja de cartas y repartirla en 4 montones, por ejemplo. Exacto, por ejemplo. O cuando tú dices, estamos jugando a las cartas, al póker, y yo no reparto todas las cartas, ¿verdad? Sino que reparto a lo mejor solo 5. Entonces dice, bueno, pues ahí no hablo de permutaciones, porque de un total de 52 cartas, o de depende de la baraja que sea, yo a cada persona voy a repartir 5 cartas. Pues entonces tengo que ver qué elección hay para esas 5 cartas. Hablo de variaciones. Del total de cartas tomada de 5. Porque hago grupitos de 5. ¿De acuerdo? Si dice, no, mira, es que nosotros vamos a jugar a la brisca. Y entonces es que se reparten todas las cartas.
Uno se lleva un montón y el otro se lleva la otra mitad. Vale, pues entonces se reparten todas. ¿De cuántas formas posibles? De lo que sea. Eso es una permutación, sí, se reparten todo. Exactamente. Ahí hablaríamos de permutaciones porque reparto todas las cartas. Y luego podemos juntar conceptos entre sí. Porque tú realmente, cuando repartes todas las cartas, no repartes todas las cartas a una persona, sino que repartes a dos personas. Entonces, Ujú, dentro de ese total de cartas, primero hago un grupo de dos y luego de ese grupo de dos reparto las cartas correspondientes. ¿Vale? ujú. Entonces puedo juntar una cosa con la otra. Vale. Y ahora, el último caso importante es el concepto de combinación. ¿Cuál es la diferencia? Seguimos en la misma línea de las variaciones. Solo que ahora ya no me interesa tanto el ir eligiendo paso a paso, sino elegir de forma completa. Es decir, ahora de un total de n objetos, queremos elegir k de ellos, pero independientemente del orden seguido. ¿De acuerdo? Llamamos combinaciones de n elementos tomados de k en k al número de formas posibles. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver si somos capaces de ver un patrón que se sigue aquí. Porque claro, uno está diciendo, mira, es que en realidad, si yo hablase de combinaciones de n elementos, pero tomados de uno en uno, ¿qué estaría diciendo? Y quiero ver de cuántas formas puedo elegir de esos n elementos un único objeto, ¿verdad? Y dice, bueno, como solo es uno, hay una opción para cada una de esos n objetos, ¿verdad? Tú puedes coger o el primero, o el segundo, o el tercero, o el nésimo. Y en total tengo para elegir n. Y bueno, ¿vale? Pero si yo tuviese de n elementos que elegir dos de ellos, ahora dice, es que puedo elegir cuál. Puedo elegir el primero con el segundo, pero para mí elegir el primero con el segundo va a ser lo mismo que elegir el segundo con el primero, porque lo que me interesa únicamente es que al final estén el primero y el segundo juntos. Y si puedo elegir el segundo y el octavo, para mí es lo mismo que haber elegido el octavo y el segundo, porque lo que me interesa no es el orden en el que lo estoy eligiendo, sino que al final en esa elección estén esos dos elementos. Entonces, si nos fijamos, si yo dijese cuántas formas tengo de elegir el primer elemento, n formas. Una vez que he elegido ese primer elemento, también quiero elegir un segundo elemento. Y tengo en total n menos una formas, ¿verdad? Pero al decir primer y segundo elemento, estoy indicando que es diferente elegir el primero con el quinto que el quinto con el primero. Y para las combinaciones eso me da exactamente igual. Porque no me importa en qué orden he escogido esos elementos. Me importa simplemente que al final los haya escogido. Por lo tanto, aquí estoy contando el doble de veces cada elemento, ¿verdad? Ujú. Estoy contando el elemento primero con el quinto y el quinto con el primero. Entonces dice, hombre, aquí parece que hay un patrón, ¿no? Porque en realidad yo podría decir, esto parece que es n
y lo divido entre 1 factorial, ¿verdad? Porque 1 Ujú. factorial es 1. Y aquí vemos en realidad que esto es el n por el n menos... ¿Quién? Menos 1, ¿no? Y eso lo divido entre 2 factorial. Pero es que Ujú. en verdad aquí puedo jugar un poquito más porque podría decir esto es n menos 1 menos 1, ¿verdad? Y todo eso Ujú. dividido entre ese 1 factorial. Y aquí arriba tengo el n por el n menos 2 menos 1, ¿verdad? Y dividido entre el 2 factorial. ¿Qué parece que está ocurriendo? Que conforme voy aumentando el número de objetos, voy añadiendo cada vez un producto mayor de términos, ¿verdad? Y Ujú. voy dividiendo entre el factorial de ese número de términos. Entonces, lo que tenemos precisamente es que el número de combinaciones de n elementos tomado de k en k sería n elecciones para el primero, n menos una elecciones para el segundo, hasta que llego a n menos k menos 1, ¿verdad? Uno menos elecciones para el késimo elemento y dividimos entre el factorial de k, ¿cierto? Y nosotros hemos visto también que lo de arriba a mí me suena de algo, ¿verdad? El tener n menos 1 hasta el n menos k menos 1 nos suena aquí a esta parte de variaciones. O sea que Ujú. realmente lo que está apareciendo arriba, esta parte en negro, ¿quién es? Es justamente las variaciones de n elementos tomados de k en k. Pero aquí abajo, cuando aparece un factorial de k, eso en realidad son permutaciones, ¿no? Son las permutaciones de esos k elementos. Claro, porque lo que estamos haciendo con este dividir entre las permutaciones de k es eliminar esa dependencia que hay del orden de los elementos. Que las permutaciones es importante y al dividir entre eso estoy diciendo que no me importa el orden en el que estoy colocando esos elementos. Simplemente los estoy eligiendo. Realmente con la expresión completa que hemos visto, generalizando aquí en azul estas variaciones, yo podría escribir también las variaciones como no multiplicar hasta el n menos k menos 1, sino como este cociente de estos dos factoriales, ¿verdad? Y podría decir, bueno, esto lo puedo escribir entonces como el n factorial, lo divido entre el n menos el k factorial, y además aquí tengo un k factorial que me quedaba, pues también divido entre el k factorial, ¿verdad? Pues este número, que es el número de formas posibles que hay de elegir k objetos de entre un total de n, donde no te está importando el orden en el que lo estás eligiendo, recibe el nombre de número combinatorio y en lugar de escribirlo de este modo, por abreviar, escribimos n sobre k. No entre k, sino es como si fuese una fracción sin la barrita y con unos paréntesis, como una matriz o un vector columna. ¿De acuerdo? Y se lee n sobre el número k. ¿Y qué significa n sobre k? Significa esta expresión de aquí de la izquierda. Esto es una forma abreviada de notación de expresar todo este cociente de factoriales. Y lo que vemos realmente es que las combinaciones, como del total de n elementos solamente cogen k, lo asociamos con las variaciones, que de un total de n solamente cogemos k. Pero como no nos está importando el orden en el que estamos eligiendo esos k elementos, debo eliminar esa dependencia de orden. ¿Y quién me da la dependencia del orden? Las permutaciones de cuántos elementos de los k que estás eligiendo. ¿De acuerdo? O sea que básicamente cuando nosotros queremos saber si trabajamos con permutaciones, variaciones o combinaciones, vamos a ver, tenemos una forma muy fácil de verlo en la siguiente tabla. Es decir, podemos identificar fácilmente si trabajamos con permutaciones, variaciones o combinaciones del siguiente modo.
Entonces, vamos a hacer la tablita. A ver si me sale bien a la primera. Aquí. Luego, esto por aquí. Eh, entonces aquí es... ¿Verdad? Si me lo tengo que escribir porque si no... no, lo voy a escribir y luego lo voy haciendo. Porque si no, no me va a salir igual. Aquí, lo que vamos a decir es, básicamente, primera pregunta importante. ¿Con cuántos elementos estoy trabajando? Es decir, la primera pregunta que nos hacemos es si trabajamos con todos los elementos. Si es así, es preguntación, ¿no? Exactamente. Si es que sí, entonces lo único que hemos visto que en lo que trabaje con todos los elementos son las permutaciones. Que sería este P sub n, que es simplemente el n factorial. Pero ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que no trabaje con todas las con todos los elementos, ¿verdad? Ujú. Es decir, la otra opción es que la respuesta aquí sea que no. Entonces tenemos dos categorías de elementos en los que intervienen una cantidad menor de Hay aquí objetos que no sea n. ¿Qué es la las parte importante ahí? las variaciones, ¿no? O sea, perdón, las repeticiones, ¿no? Lo que quieres quitarte. Lo que quiero ver es cómo sé si trabajo con variaciones o con combinaciones. Y mucho que la diferencia fundamental es que en las variaciones estoy diciendo en qué instante cojo cada elemento, mientras que en las combinaciones lo que me importa es que al final estén los elementos. Es decir, en una me importa el orden y en otro no. Y Vale. la pregunta sería, ¿importa el orden en el que vamos eligiendo esos elementos? Porque si resulta que sí importa, entonces ¿de qué estamos hablando? De variaciones. Es decir, esa v sub n de k es simplemente el n menos k, perdón, el n factorial, n factorial dividido entre el n menos k factorial. Pero es posible que no importe el orden. Y en caso de que no importe el orden, hablamos de combinaciones. Es decir, eso que hemos llamado c sub nk y que viene dado por ese número combinatorio n sobre k, que es simplemente coger el n factorial, dividir entre el k factorial y con el n menos k factorial. Entonces, básicamente, identificar si trabajamos con permutaciones o no es sencillo. El problema es cómo identifico si se trata de variaciones o de combinación. Ahí tengo una pregunta adicional que es si importa el orden de esos elementos o de la elección que estoy haciendo de los elementos. ¿De acuerdo? Claro, todo esto es muy bonito, pero si uno se va a un ejercicio sencillo, como por ejemplo trabajar con una baraja de cartas, es que resulta que en esa baraja de cartas hay más de un as, hay más de un 2, hay más de un 5, hay elementos repetidos. Y aquí en ningún momento hemos estado hablando de que esos elementos se puedan ir repitiendo. Obviamente todo depende de si tú en tu interpretación dices, para mí es diferente el as de oros que el as de bastos. Ah, vale, entonces todos los elementos son distintos. Pero si yo hablo de una categoría que es la categoría as, entonces en esa categoría as aparece más de un elemento. Y eso tengo que ya tenerlo en cuenta. Pero lo mismo puede ocurrir tanto con las permutaciones, como con las variaciones, como con las combinaciones. Aquí, en estas variaciones hemos dicho, cojo un elemento y luego
ese elemento ya lo elimino. Pero ¿qué pasa si yo no eliminase ese elemento? Sino que diese la posibilidad de poder volver a elegir ese elemento. Entonces ya no estamos hablando de permutaciones o de variaciones o de combinaciones de este modo, como hemos hecho. Porque la cuenta para obtener las permutaciones en ese principio de multiplicación es que para la primera elección o para el primer objeto tengo n elecciones posibles, elimino ese objeto, me quedan n-1. Y de ese n-1 restante vuelvo a elegir, tengo n-1 opciones. Y ese que elijo lo elimino de ese conjunto y me quedan n-2. Ahora vamos a complicar las cosas un poquito porque vamos a permitir que ese elemento no se elimine del conjunto, sino que pueda volver a estar ahí disponible para ser elegido de nuevo. Y vamos a hablar también de permutaciones, de variaciones y de combinaciones, pero permitiendo repeticiones de elementos. Es decir, vamos a trabajar ahora con permutaciones, variaciones y combinaciones con repetición. Y con repetición, ¿a qué hace referencia? Precisamente a eso de que no eliminamos el objeto que estamos eligiendo. Es decir, ahora, al elegir un objeto, no lo eliminamos del conjunto, sino que lo dejamos disponible para una futura elección. Esto es, en una urna de bolas, coger una bola y volverla a meterla dentro, ¿no? Exactamente. O por ejemplo, imagínate que tú estás eligiendo cartas o lo que sea, pero apuntas el número correspondiente y no te quedas la carta. Entonces puede volver a salirte la misma carta porque no la estás eliminando de la baraja. Simplemente estás apuntando en un papel el número. Entonces vamos a hablar a lo que sería de permutaciones con repetición. Podemos añadir una R al final. Vamos a hablar de variaciones con repetición. Y vamos a hablar de combinaciones con repetición. ¿De acuerdo? Claro. En las permutaciones con repetición, ¿qué va a ocurrir? Que yo voy a tener n elementos. Y lo que quiero hacer es indicar, hay veces que se pone arriba y veces que se pone abajo. A mí me gusta normalmente poner abajo los elementos totales y arriba los que se repiten. ¿Cuántos objetos tengo? Tengo n objetos, ¿verdad? Pero, ¿cuáles permito que se repitan? ¿Todos? ¿Algunos? Pues mira, hay un elemento que se repite n-1 veces. Hay un elemento que se repite n-2 veces. Hay una serie de elementos que se repiten así de forma sucesiva hasta n-k veces. ¿De acuerdo? Vale, pues tengo en total esta cantidad de elementos. Es decir, cada n-i lo que indica es que un objeto y se repite n-i veces. ¿De acuerdo? Es decir, que el n-i es el número de veces que se repite el objeto iésimo. Entonces, cuando hacemos esta fórmula que estamos diciendo, si fuesen permutaciones, ¿verdad? Para las permutaciones, ¿yo qué diría? Diría, bueno, pues aquí, ¿cuántos elementos tengo? N. Y si fuese permutación, aquí pondría un n factorial, ¿verdad? Pero claro, eso sería si tú fueses capaz de distinguir todos los elementos entre sí, ¿cierto?
Pero es que resulta que hay un objeto que aparece n sub una veces. Pues Entonces, tienes para que dividir ese entre objeto los que objetos aparece n sub una repetidos. veces, imagínate que tengo un objeto que aparece 5 veces, tú no sabes de esos 5 cuál has elegido. Pero aquí lo estás contando como distinto, ¿verdad? Sí. Y en realidad son todos iguales, no eres capaz de distinguirlos. Si tengo que eliminar esa distinción que aparece, significa que tengo que dividir entre las formas que tengo de elegir un elemento de esa clase. Pero para el siguiente objeto, que aparece n sub dos veces, tú aquí lo estás contando como elementos distintos, ¿verdad? Pero no son elementos distintos. Entonces tengo que eliminar esa cuenta que estoy haciendo. ¿Y cómo la elimino? Dividiendo entre las formas que hay de elegir ese objeto de forma distinta. Y cuando hago ese proceso con todos los elementos, voy dividiendo entre todos los elementos que se están repitiendo. ¿A qué nos referimos? Imagínate que yo tuviese únicamente que elegir tres elementos, ¿verdad? Y tengo como números un 1, un 2 y vamos a poner este aquí en azul como un 2, ¿vale? Tú dirías, ah, mira, una opción posible es que yo coloque aquí, en esta elección, 1, 2, 1, 2 y ahora coloque el 2 azul aquí y el 2 azul aquí, ¿verdad? Ujú. Y si yo le estoy dando un color, es que este elemento 2 negro y este elemento 2 azul son para mí distintos, ¿cierto? Y soy capaz de ver la diferencia que hay entre el elemento 1, 2, 2 y el elemento 1, 2 azul, 2 negro, ¿verdad? Ujú. Pero ¿qué pasa si yo no fuese capaz de distinguir estos colores? Si yo viese el negro y el azul del mismo color, ¿sabría distinguir estas dos elecciones que he hecho? ¿La elección 1, 2, 2 sería distinta a la elección 1, 2, 2? No, ¿verdad? Y sin embargo la estoy contando ¿cuántas veces? Dos veces, ¿no? Cuando en Ujú. realidad es la misma. Si yo dijese, no, mira, es que resulta que todo esto no es un color azul o negro, sino que todo esto es morado y esto es morado y no somos capaces de distinguir porque son los dos iguales. Ahora una vez que yo te tapo esto, tú dices, vale, ¿cómo sabes cuál es el 2 que has colocado? ¿Este 2 cuál es? ¿El primero o el segundo? No eres capaz de saberlo. Entonces, la elección es la misma. La elección 1 negro, 2 morado, 2 morado es la misma que el 1 negro, 2 morado, 2 morado. No hay diferencia, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál es el problema? Que ese elemento se está repitiendo. Entonces, esto lo estoy contando dos veces, cuando solo debería contarlo una vez. Entonces tengo que dividir entre el número de veces que aparece repetido este elemento de todas las posibles ordenaciones que puedo hacer, ¿verdad? Porque si en lugar de uno, aquí hubiese ahora otro 2, claro, entonces tú qué podrías decir? Yo podría decir, ah, bueno, es que claro, yo no sé si aquí ahora, cuando hago esto, esta forma que tengo aquí, uno dice, bueno, ¿y qué has hecho? ¿Has puesto aquí este 2 y una vez que lo tenemos así, ¿cuál es cada elemento? ¿Este es el primer 2, este es el segundo y este es el tercero? ¿O este es el primero, este es el tercero y este es el segundo? ¿O este es el segundo, este es el primero y este es el tercero? ¿En qué orden los estoy eligiendo? No sé, ¿verdad? Porque no soy capaz de distinguir este 2 de cualquier otro 2. Entonces, ¿cómo sé yo si este corresponde con este de aquí? ¿Este corresponde con este de aquí? ¿Y este corresponde con este? ¿O la correspondencia es otra? Y resulta que este es el segundo, este es el primero y este es el tercero. No lo sé. Entonces tengo que contar únicamente una vez. Y aquí lo estoy contando tantas veces como formas distintas que tengo de colocar estos elementos, ¿verdad? ¿Y de cuántas formas distintas puedo elegir estos tres elementos? De 3 factorial. Por eso voy dividiendo entre cada una de esas posibles elecciones que se están repitiendo de cada elemento. ¿De acuerdo?
Ahora, si nos vamos a las variaciones con repetición, ¿cuál es la diferencia? Que ahora de n elementos ya no quiero elegir todos, ¿verdad? Sino que únicamente voy a elegir k de esos elementos. ¿Y eso qué significa? Significa que, ¿cuál es el proceso que yo estaba siguiendo? Para el primer elemento, para el primer objeto, tenía para elegir de entre n elementos totales, ¿verdad? Y ahora ese objeto lo eliminaba. Y ahora digo, vale, pero es que entonces, para el segundo elemento, me quedaban n-1, pero ahora no lo elimino, ¿cierto? Sino que ahora de esos n elementos, sigue habiendo n elementos posibles, ¿cierto? Por lo tanto, para el segundo elemento, ¿cuántos puedo elegir también? También puedo elegir n, ¿verdad? Pero ahora ese elemento no lo elimino, sino que lo vuelvo a dejar en el conjunto. Y para el tercer elemento, ¿cuántos puedo elegir? Pues puedo seguir eligiendo n también. Y si hago todo este proceso, un total de k veces, en total, ¿qué estamos diciendo? N elevado a k, ¿no? N elevado a k simplemente. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que hay ahora con las variaciones con repetición. ¿Y qué pasa cuando nos vamos a las combinaciones con repetición de n elementos tomado de k en k? Ocurre algo similar a lo que ocurría antes, ¿verdad? En el que yo digo, mira, yo sé que voy a tener que hacer subgrupos de k elementos, ¿verdad? Entonces voy a tener un número combinatorio que es algo sobre k, porque yo tengo que elegir k elementos. Ahora el tema es... quitarle k, ¿no? A n. Exactamente, ahora es ¿cuántas elecciones posibles tengo? Pero claro, si todos los elementos fuesen distintos, yo pondría aquí una n, ¿cierto? Pero no todos los elementos son distintos, ¿verdad? Así que los quitas. Casi. Casi. Sino que lo que estás haciendo es decir, bueno, tengo una serie de elecciones en las que yo no soy capaz de distinguir esos órdenes que hay entre esos elementos. ¿Cuántas clases distintas de elementos tengo? Tengo k clases de elementos, ¿verdad? Y le resto un elemento. ¿Por qué sale esta fórmula? Porque geométricamente, o por hacernos una idea de qué está ocurriendo aquí, ¿cómo llegamos a esta fórmula ahora de n elementos se repiten k y lo hacemos así? Piensa que lo que tú quieres ordenar son las clases de elementos, ¿verdad? De algún modo tú quieres meter esta clase de elementos en cajas, ¿cierto? Y podemos representar la situación que está ocurriendo con palitos y con puntos, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de decir, lo que quiero colocar es que cada punto sea un elemento. Por ejemplo, aquí tengo distintos puntos. ¿Vale? Estos tres puntitos chiquititos significa que esto sigue hacia la derecha, ¿no? Y aquí los puntitos gordos son nuestros elementos. ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo aquí? Yo estoy, a fin de cuentas, eligiendo cómo separo los elementos en cada uno de esos bloques. ¿El problema es cuál es? Que cuántos elementos y cuántos bloques tengo a fin de cuentas. Tengo k elementos, ¿verdad? Pero ¿cuántos palitos me hacen falta para esos k elementos? Me hacen falta n más un palito, ¿verdad? Es decir, tengo aquí k puntos y tengo aquí de palitos n más un palitos. Voy a poner aquí en la parte de palitos. Y lo que yo tengo que hacer es ese reparto de puntos y palitos. Coloca puntos y palitos como tú quieras, ¿verdad? Pero eliges k de esos puntos y palitos. Ahora bien, hay dos palitos que siempre están en el mismo sitio, ¿verdad? Yo no puedo tener como cada palito, algo palito representa
en este bloque hay dos elementos, ¿verdad? En este bloque hay un elemento. Es decir, que cuando nosotros escribimos esto aquí, esto significa que en este hay dos elementos, ¿verdad? Y el otro significa que aquí hay un elemento. Pero significa que los puntitos tienen que estar siempre entre dos palitos. Yo no puedo venirme aquí y decir, ah, pues pongo aquí un punto a la izquierda y no hay nadie por aquí. No, tiene que haber otro palito a la izquierda, ¿verdad? No puedo tener el puntito solo porque entonces no estoy diciendo que ese punto está dentro de un cierto conjunto. Por lo tanto, esta situación no es aceptable. ¿Eso qué significa? Significa que hay dos palitos que siempre van a estar fijos, ¿verdad? ¿Qué palos están siempre fijos? El palo de la izquierda, ¿verdad? Y el palo que está a la derecha. Estos dos elementos están fijos. Eso significa que en realidad yo no debo elegir entre n más un palito, ¿cierto? Sino que entre cuántos palitos debo elegir yo realmente. Entre n más 1 menos 2, ¿verdad? Y n más 1 menos 2, ¿cuántos palitos me quedan? N-1. N menos 1 y le sumo los k objetos que yo estoy eligiendo, n más k menos 1. Y de entre esa elección de puntos y palitos, que representa cómo hago el reparto de los k objetos, cuántos objetos estoy eligiendo. Precisamente k. Entonces lo que tú estás diciendo es, voy a crearme k conjuntos. Es decir, que geométricamente debemos elegir k objetos que representamos mediante puntos. Y para hacer la elección, lo encerramos entre los palitos. ¿De acuerdo? Como hay un total de n objetos, pensamos siempre en como los puntos y los intervalos. Para definir un intervalo, ¿cuántos puntos me hacen falta? Uno más. Es decir, para definir el intervalo correspondiente me hacen falta dos puntos, el de aquí y el de aquí, ¿verdad? Entonces, aquí estamos haciendo lo mismo. Para definir esos n objetos que estamos diciendo, ¿qué me hace falta? Un palito más. Es decir, como hay un total de n objetos, hacen falta n más un palitos. Entonces lo que tú estarías diciendo es que tú colocas tus k objetos y ahora voy a ir colocando los palitos correspondientes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo coloco esos palitos correspondientes? Al principio de la final. Exactamente. Sé que tiene que haber uno aquí al principio, ¿verdad? Y sé que tiene que haber otro aquí al final. Y entre medias, como tú quieras, siempre y cuando hagas exactamente grupos de K, ¿verdad? Puedes colocar uno aquí, puedes colocar otro aquí, pero también puedo colocar uno aquí en medio. Y eso significa que entre estos dos no coge ningún elemento. Puedes colocar otro aquí
Y esa es la idea que va siguiendo todo el rato. ¿De acuerdo? El ir colocando esos palitos de forma sucesiva. ¿Vale? Lo único que yo creo que he dicho que eran k puntos y n más un palito, pero justo al revés. No son k puntos ni n más un palito, son k más un palitos, porque los palitos representan la elección que hago y los Vale, puntos vale, son vale. los n objetos que yo tengo en total. ¿Vale? Eso es fallo mío. Tengo n objetos de los cuales yo quiero elegir k, ¿verdad? Vale, eso es lo que ahora tiene. Sí, Sí, sí. sí, y son los k más un Te coges palitos. todos los puntos y lo que haces es dividirlos en clases. Exactamente. Es decir, que Más una clase tengo para n, colocar. n objetos que representamos con los puntos y tengo exactamente como hay un total de n objetos. Para hacer grupos de palitos me hacen falta en total k más un Camas en palito. Y hay dos palitos que tengo fijos que son siempre este palito de aquí, que está fijo, y este palito de aquí, que está fijo también. Y de ahí me salen que debo colocar los k menos un palito restantes, ¿de acuerdo? Para Esto así, hacer como esos grupos de concepto. elementos. Conceptualmente lo que estás haciendo es cogerte tus n elementos y asignarlos en k clases. Igual. Exactamente. Y Grupos. cada uno de estos conjuntos es una de esas clases, ¿vale? Es uno de esos repartos de elementos que has hecho. Hay un tipo también Y por concreto ti. de permutación con el que no se trabaja tanto aquí, pero que a veces es útil, que hay una permutación especial que tiene nombre propio, que es lo que se llaman las permutaciones circulares. Permutaciones circulares porque normalmente nosotros en la representación geométrica que hemos hecho de esa permutación hemos colocado como los elementos en fila, ¿verdad? Hay un primero y un último. Pero ¿qué ocurre si yo no los conozco en fila, sino que los conozco en otra formación? En la que no hay un principio y un final. Es decir, si ahora tengo n elementos para colocar, vamos a poner en círculo, ¿cuál es el problema? Supongamos que yo tengo 3, ¿no? Por ponerlo sencillito. Y digo, mira, aquí voy a colocar el 1, aquí voy a colocar el 2 y aquí voy a colocar el 3. Pero voy a colocar también aquí el 1, voy a colocar aquí el 2 y voy a colocar aquí el 3. ¿Qué ocurre? Que realmente esta ordenación de elementos que he hecho y esta ordenación de elementos que he hecho, ¿cómo son? Iguales, ¿no? Iguales. ¿Cuál es el problema que hay en estas permutaciones circulares? Que lo estoy colocando como si hubiese una distinción en la posición inicial que ocupan esos elementos. ¿Eso qué significa? Que para poder distinguir dos permutaciones circulares, lo que yo necesito es primero fijar un elemento origen a partir del cual voy a ir colocando el resto de elementos. Entonces, ¿cómo debemos fijar un primer elemento? Tenemos que si llamamos a estas permutaciones, pues yo qué sé, PC de permutaciones circulares de n elementos. ¿Qué ocurre? Hay un elemento que tienes que fijar, ¿verdad? Y ese es impepinable, entonces ese elemento lo pierdes. Y una vez que he fijado ese elemento, a partir de ahí ya voy colocando el resto, ¿verdad? Y para el resto, ¿cuántas posiciones tengo que ocupar? N-1. Es decir, que la diferencia que hay es que ahora la fórmula es N-1 factorial simplemente. ¿De acuerdo? Es un ¿Por tipo de qué? permutación, se llama permutación circular por eso, porque hay un primer elemento que debes fijar Y para decir, ¿eh? ese no lo estás contando. ¿O qué? Exactamente, porque ese tiene que estar fijo. Ah, vale, no puede permutar, claro. Sí. Si está Entonces, fijo, no. aquí, ¿cuál es el problema? Que estas dos son iguales, ¿verdad? Porque
el orden en el que los colocas es indistinguible. Entonces lo primero que haces en esta permutación como tal sería decir, voy a fijar un elemento, es decir, voy a fijar el elemento 1. Y a partir de ahí solo me voy a fijar, solo voy a mirar los elementos que están a la derecha y a la izquierda. Entonces, una vez que este está fijo, si a la derecha pongo un 2, me da igual en qué orden los ponga. Lo que me importa es cómo coloco los elementos con respecto a ese elemento que he fijado. Entonces, en el momento en el que fijo el 1, si a la derecha pongo un 2, es lo mismo que esté colocado el 1 en esta posición o que esté en esta posición. Lo único que me importa es en qué posición voy colocando el resto de elementos a partir de ese que he fijado. Entonces ese elemento que fijas lo estás perdiendo. Fijas una posición. Y a eso te quedan por colocar el resto de elementos. ¿Por qué has dicho que esto es útil en algunos casos? ¿En qué casos esto es útil? Porque hay muchas veces que te dicen, oye, ¿de cuántas formas se pueden sentar 10 personas en una mesa? Obviamente estamos pensando en que la mesa no es como la mesa de la última cena, en la que tienes una mesa en la que los 13 están sentados en el mismo lado de la mesa. Si en una mesa la gente se va sentando alrededor de la mesa, no en una línea recta. Que no es que dice, no, ponme una mesa para 26 personas, pero es que somos 13, es que nos vamos a sentar todos en el mismo lado, ¿sabes? No, hombre. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo nos colocamos? Porque inicialmente, si fuese una butaca, es decir, la diferencia es únicamente que no es lo mismo sentar, por ejemplo, a 3 personas en butacas de cine que a 3 personas en una mesa. Ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? De sentar a 3 personas en un cine o en una mesa. Imagínate que no pensamos en esto, ¿no? Sino que hacemos a fuerza bruta, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué pasa en el cine? Que en el cine, ¿cuántas opciones tenemos? Tenemos aquí primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿verdad? En su correspondiente butaquita. O podríamos tener primera, tercera, segunda. O podríamos colocar a la izquierda del todo a la segunda, luego a la primera y luego a la tercera. O colocar a la izquierda del todo a la segunda persona, luego a la tercera y luego a la primera. O colocar a la tercera persona, luego a la primera, luego a la segunda. O colocar a la tercera persona, luego a la segunda y luego a la primera. Sentadas en ese orden, ¿verdad? Entonces vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque claro, para cada asiento tenemos ¿cuántas? 3 para el segundo, 2 para el tercero, 1. Entonces estamos hablando de permutaciones de 3 elementos, es decir, un 3 factorial, que serían efectivamente 6 elementos. Elijo a 3 personas y elijo a todas las personas, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa en la mesa? Si fuese una mesa redonda, ¿qué va a ocurrir ahora? Se dice, si hacemos lo mismo, es decir, si yo digo, no, mira, yo voy a poner también 6 mesas, ¿de acuerdo? Y la misma idea, ¿no? Es decir, igual, pues coloco aquí primera, segunda, tercera y coloco primera, tercera, segunda y coloco segunda, primera, tercera. Luego coloco aquí segunda, tercera, primera. Es como si cambiaras la referencia, ¿no? Exactamente. Aquí cojo asientos. Es lo mismo. Aquí segunda. Y ya por último coloco aquí tercera, segunda y primera. Dice, mira, es que resulta que no hay tanta diferencia, ¿verdad? Porque si tú estás sentado,
A ti lo que te importa es a quién tengo a la izquierda y a quién tengo a la derecha, ¿verdad? Eso es lo único que te interesa. Pero aquí tienes a la izquierda el 2 y a la derecha el 3, ¿verdad? Pero es que aquí tienes a la izquierda el 2 y a la derecha el 3. O sea que esta mesa o esta forma de sentarse y esta son las mismas. Y cuando me vengo aquí, ¿qué tengo? Tengo de aquí que en esta primera tengo a la izquierda el 3 y a la derecha el 2, ¿verdad? Pero es que en esta mesa tengo a la izquierda el 3 y a la derecha el 2, ¿cierto? O sea que esta mesa y esta mesa, ¿cómo son? Igual. Y la de abajo Iguales también, ¿no? también, ¿verdad? Y... ¿dónde está la última? Y esta de aquí tengo a la derecha el 3 y a la izquierda el 2, ¿verdad? Esa no es Pero la de es la misma que cuál? el azul. Que el azul, ¿verdad? Porque aquí tienes a la derecha al 3 y a la izquierda al 2. Y aquí tienes a la derecha al 3 y a la izquierda al 2. Esta es la misma también. Pero es que aquí el uno tiene a la izquierda al 3, el uno tiene a la izquierda al 3, el uno tiene a la izquierda al 3. O sea que esta también es la misma que la morada, ¿verdad? Entonces en realidad, ¿cuántas formas distintas hay? O nos sentamos como en azul o nos sentamos como en morado, ¿verdad? Pero aquí hablamos entonces de permutaciones circulares de dos elementos, bueno, de tres elementos, ¿verdad? Que sería 3 menos 1 factorial, que es 2 factorial, que es simplemente 2. Esa es la Vale. diferencia. Que aquí no existe ese concepto de posición izquierda-derecha, sino que todo es relativo a una persona que tomas como referente. Mientras que en las permutaciones normales no. Por eso se llaman permutaciones circulares porque geométricamente se pueden representar muy fácilmente con esta construcción que estás haciendo aquí. ¿Vale? No porque tú hagas un círculo a la hora de permutar. Simplemente que como no hay una referencia de orden, que se pierde las permutaciones, debo elegir primero esa referencia de orden. Y a partir de ahí voy colocando el resto de elementos. ¿Vale? Por eso pierdo el primer elemento y ya solo me quedan n-1 objetos para colocar. Vale, mira, tenemos aquí algunos ejercicios para que veas principalmente cómo solemos aplicar este pensamiento. Y lo solemos hacer es ir combinando la parte de permutaciones, combinaciones, variaciones también con los principios de multiplicación, porque esto no deja de ser también probabilidad estadística, no es matemática discreta, en el que me piden calcula formas de, sino que aquí debemos asignarle también una probabilidad. Aquí lo que me están diciendo es que queremos calcular la probabilidad de que ninguna celda se quede vacía cuando tengo n celdas y distribuyo r bolas. ¿Vale? Entonces, ciertos trucos importantes es que en ocasiones interesa estudiar el suceso complementario para aplicar más fácilmente las técnicas de conteo a la regla de Laplace. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el nombre de nuestro suceso, ¿verdad? El suceso es que ninguna celda se quede vacía, ¿verdad? Esto es lo que a mí me están pidiendo estudiar. Vamos a llamar S a ese suceso. Y lo que voy a hacer va a ser, ¿qué sería lo contrario? Es decir, ¿quién sería la probabilidad del suceso? S complementario. ¿Esto sería de qué? Si lo contrario de que ninguna celda se quede vacía, Todas. ¿No? que todas las celdas estén como.
Llenas, sí, que se llenen todas. ¿O no? Exactamente, es decir, todas las celdas, celdas están llenas. Y aquí decimos, mira, vamos a hacer una cosa, porque claro, aquí yo estoy estudiando casos favorables entre casos posibles, ¿verdad? Pero no tienes que poner la condición de que haya más bolas que celdas, mayor o igual bolas que celdas para que esto pase, o eso te Bueno, da igual. sí, a ver, eso lo vamos a poner. Eso lo hacemos. Podemos hacerlo así o podemos analizar el problema directamente. Es decir, aquí me haría falta de que la R sea mayor o igual que la N, ¿verdad? Sí. Porque si no, esa probabilidad, ¿cuánto vale? La de que se quede vacía es el uno, ¿no? Sí, valdrá uno, siempre pasará. Si hay menos bolas que celdas, todas las celdas pueden estar llenas. No. Y entonces, ¿qué estamos hablando de un suceso que es como? Ah, vale, del complementario sería cero y del Exactamente. Entonces, sería uno uno. dice, claro, aquí esta fórmula, vamos a hacer esta fórmula y luego vamos a especificar, esto vale si la R fuese mayor o igual que N, porque si no, entonces es 0 o es uno, No. ¿vale? Entonces decimos, venga, que todas las celdas estén llenas, vamos a pensar, yo sé que tengo N celdas, ¿verdad? Y R bolas. ¿De cuántas Sí. formas puedo repartir al azar R bolas en N celdas? Teniendo en cuenta que tú puedes repetir, ¿verdad? Es decir, para la primera bola puedes elegir cuántas celdas. N, ¿verdad? Sí. Y para la segunda bola puedes volver a elegir N. No, n-1, No, no, ¿por qué? porque ya está la celda ocupada, ¿no? No, no, estamos hablando aquí de lo que serían los casos posibles, es decir, de cuántas formas tú podrías repartir tus R bolas en N celdas, independientemente de que se queden vacías, llenas o lo que sea. Todas las posibles selecciones. Vale. Ahí sería, para el primer objeto tengo N elecciones y para el segundo objeto tengo de nuevo N elecciones y para el tercer objeto tengo de nuevo N elecciones, ¿verdad? Ah, vale, sí, Y en pues total, vale. abajo estoy hablando de Vale. variaciones, serían formalmente variaciones de ¿cuánto? Ojo, porque Espera. sería de Rn elementos, ¿verdad? Sí. De n. Es decir, que este numerito sería, para la primera tengo n elementos, tengo n, ¿verdad? Luego otra vez n, luego otra vez n, o sea que tengo n elevado a r. Perdón, lo he puesto al revés. Sería de n, r. ¿De acuerdo? Tengo n elevado a r. ¿De acuerdo? A ver, ¿Vale? puedo poner, sería Para la R. primera bola tengo n elecciones, n. Para la segunda bola, otra n. Multiplico n por n. Para la siguiente, otras n elecciones, Sí. n por n por n. Y en total tengo n elevado a r. Yo lo hubiera hecho mal, hubiera hecho R por N, no N elevado a R. Ahora, la otra parte importante. Ahora vamos a los casos favorables. Entonces vamos a pensar. Uno diría, mira, yo lo primero que quiero es llenarme cada celda con una bola, ¿verdad? En vez de decir, no es que puedo tener una, puedo tener dos. No, no, no. Tú dices, mira, de las R bolas que tengo, voy a coger N bolas y voy a colocar una bola en cada celda. Claro, Sí. ¿de cuántas formas puedo colocar una bola en una celda? De una única forma, ¿verdad? Sí. Entonces tú dices, coloco una bola en una celda, 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 ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos llenando cada celda con una bola, ¿verdad? Es decir, llenamos cada celda con una bola. Porque de este modo, ¿qué nos garantizamos? Nos garantizamos que ya todas las celdas están llenas con una bola, ¿verdad? Entonces, si todas las bolas, las celdas tienen una bola,
Ahora, ¿qué me falta por repartir? El resto de bolas, ¿verdad? ¿Cuántas bolas tenía yo en total? R bolas. ¿Cuántas bolas me faltan por repartir? R menos N. R menos N, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿eso qué significa? Que para la siguiente bola, ¿cuántas elecciones tengo? R menos N. N, ¿verdad? Porque la bola... Ah, sí, 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 entendí. Yo he elegido, de las R bolas totales, he elegido N bolas, ¿verdad? Ujú. Es decir, aquí N elegimos. Como que me las quito ya. Y R son las totales. Vale, y ahora las que te Entonces, quedan, aquí R menos N. quedan por repartir R menos. Si hubiese 5 bolas y cojo 3 casillas, Ujú. 5 menos 3 me quedan 2 bolas por repartir, ¿verdad? Ujú. Pues voy repartiendo y digo, vale, para esas 2 bolas, para la primera de esas 2 bolas que me faltan, tengo N opciones posibles. Y me da igual en qué celda la ponga. Ujú. Porque ya están todas llenas, entonces cualquier opción me vale. Y para la siguiente, también tengo otras N opciones posibles, ¿verdad? Porque pueden irse para otra vez a la misma celda, ¿cierto? Tendrás N elevado a las R menos N opciones. Exactamente. ¿Y cuánto queda todo esto en total? Un n elevado a r dividiendo un n elevado a r multiplicando, se me simplifican y me queda 1 entre n elevado a n. Ojo, eso es la de que todas las celdas estén llenas con alguna bola, ¿verdad? Entonces lo contrario, que es lo que a mí me piden, ¿qué sería? La probabilidad del conjunto S Uno menos, ¿no? sería 1 menos 1 partido el n elevado al n, ¿de acuerdo? Aunque que ninguna celda se quede vacía, ¿qué sería? Si ninguna celda se quede vacía, eso significa que Están en todas todas llenas. las celdas tiene que haber una bola, ¿verdad? Sí. Entonces, en realidad, este conjunto es precisamente el conjunto S. Lo que pasa es que escrito es lo mismo decir que ninguna celda se quede vacía a decir que todas las celdas están llenas. O que todas las celdas tienen al menos una bola, ¿verdad? Bueno, sí, eso es claro, sí. No, Exactamente. no es complementario. Entonces simplemente hemos calculado directamente lo que nos pedían. Exactamente. Vale. Es que cuando ponen ninguna celda, el contrario del contrario, las dobles negaciones a mí todavía me siguen liando. Entonces, cuando tú has hecho ahí, has dicho uno por uno por uno por uno por... Pero eso es n veces. No, eso sería r veces, Sería ¿no? n veces. N veces porque ha rellenado las cosas, ¿vale? Y como es Exactamente. que meter 2 sería 2 elevado a n. ¿Cómo, cómo? Exacto. Si hubiera que meter dos bolas en Si cada hubiera que meter dos celda, bolas, sería 2. 2 elevado a Bueno, n. sí, porque tendrías que elegir para cada una 2 bolas. Aquí, como solo elijo Exacto, una, sí. pues la bola que elijo, ya está. ¿Vale? Bueno, Porque básicamente aquí yo no estoy no me han dicho las bolas las puedes distinguir. Entonces da igual qué bola colocas en cada una. ¿Por qué no hemos hecho aquí una permutación? ¿Por qué no hemos dicho, es que depende de qué bola cojo en la primera o cojo en la segunda o cojo en la quinta? Porque las bolas no son distinguibles. No es que tengas una bola roja y una bola azul y entonces digas, es que no es lo mismo que tú coloques la bola roja en la primera y la bola azul en la segunda celda a que lo hagas al revés. Si las bolas fuesen distintas, yo hablaría de una permutación primero. Primero lleno con una bola cada celda. ¿De cuántas formas se puede hacer? De n factorial. Porque puede ir una bola distinta. Pero es que resulta que las bolas son indistinguibles. Entonces, a mí me da igual que haya una bola en la primera que una bola en la segunda. Porque lo mismo es. Entonces hay un único modo de llenar cada celda con una bola. Y es que tú metas una bola en cada celda. vale, si tuvieras bolas de 3 colores y hubiera que meter una bola de cada color en una celda, esto sería... Una bola de cada color. Es decir, Sí, que cada celda tuviese sería lo 3 mismo. bolas.
¿O a qué te refieres? Tienes una bola. Yo me refiero a yo que si tienes una bola que tienes bueno, R bolas amarillas, R bolas verdes y R bolas rojas. Y tienes que meter una de cada color para considerarlas llenas. ¿Vale? Es decir, imagínate que hacemos una generalización de esto, ¿vale? Es decir, que supongamos. Eso es lo que me he peleado con el libro y no se ha funcionado lo de la generalización. Es lo que más me cuesta. Mira que tenemos aquí R bolas rojas. Ajá. Y vamos a tener N bolas negras. Ujú. Y A bolas azules, por ejemplo, ¿no? Vale. Y que tenemos en total C celdas. Ujú. Y que obviamente el número de bolas rojas más el número de bolas negras más el número de bolas azules es mayor o igual que el número de celdas. Exacto. ¿Vale? Y ahora queremos que en cada celda haya al menos una bola de cada color. ¿Eso qué significa? Que aparte tengo que añadir la condición de que R, N y A son mayores o iguales que C, ¿verdad? Porque si de algún color hubiese menos bolas que celdas, es imposible que si tienes 5 bolas rojas y hay 7 celdas, que coloques por lo menos una bola roja en cada celda. Eso sería el suceso imposible y la prioridad sería 0. Entonces, por lo menos tengo que añadir esta restricción, ¿de acuerdo? Y dice, venga, vamos a llamar S a ese suceso, ¿de acuerdo? El suceso forma o la prioridad de llenar cada celda con una bola de cada color al menos. Eso significa que a lo mejor en la primera celda puede haber 2 rojas, una negra y una azul. Sí. O 3 rojas, 10 millones de negras y 2 azules, yo qué sé. Pero por lo menos que haya una de cada color. En general, lo más fácil es definir primero el cardinal del espacio muestral. Para eso. Exactamente. Claro, tu cardinal del espacio muestral son las formas de repartir en total R más N más A bolas En C en celdas. C celdas. ¿Y qué sería? Cojo una bola de esta R más N más A. ¿Cuántas celdas tengo para elegir? C celdas, ¿verdad? Eliges C. ¿Y cuántas veces repites ese proceso? R más N más A. Vale, a ver, espera, déjame que lo entienda esto. Entonces, lo que estás diciendo, tengo C celdas. ¿Y cómo puedo meter R bolitas? En C elevado a R. Vale, porque puedo meter Porque cada bola, en general, cada bola la puedes meter en cualquier celda, ¿verdad? Y para cada bola tienes C celdas para elegir. y Como tienes para R. cada bola hay C Entonces C elevado celdas a R. y tengo en Vale. total R más N más A, multiplico C por C por C. ¿Cuántas veces? Tantas Es veces como bolas R tengo. veces, Pues luego aparece C está. elevado a R más N más A. ¿Vale? Venga, y ahora decimos, o sea que yo sé que aquí abajo va a aparecer dividiendo ese C elevado a R más N más A. Ya tú dices, para asegurarme lo que yo quiero, de esas R bolas, voy a coger C y voy a meter una bola roja en cada bola, en cada celda, ¿verdad? Solo hay un modo de meter una bola roja en una celda. O sea que multiplico por, vamos a poner aquí, por un 1, ¿vale? Y luego, ¿qué voy a hacer? Tengo que meter n bolas negras en C celdas, ¿verdad? Primero voy a coger C bolas negras y voy a colocar cada bola en una celda. Solo hay un modo de hacerlo. ¿De acuerdo? Sí.
Y luego, ¿qué voy a hacer? De las A bolas azules voy a coger una bola azul y la voy a colocar en cada celda para llenarlas. Y solo hay un modo de colocar cada bola en una bola, en una celda. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora ya me queda por colocar el resto de bolas, ¿verdad? Aunque no sea relevante porque son unos, se supone que están todos elevados a C, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿no? Vale. Uno por uno por uno, C veces, pero es Sí, sí, únicamente un. Como es uno, es sí. un uno. Y tú dices, vale, pues ahora, ¿cuántas bolas me quedan? De la R he quitado C, de la N he quitado C, de la A he quitado C, y para cada una de esas bolas que me queda, ya las puedo repartir en las celdas que me dé la gana, ¿verdad? Sigo pudiendo elegir C celdas. O sea que Sí. tengo aquí C elevado a R más N más A, que era el número Ya está. total, y resto 3C, que son las bolas que he quitado rojas, las bolas que he quitado negras y las bolas que he quitado azules para asegurarme de que se llena con una bola roja cada celda, se llena con una bola negra cada celda y se llena con una bola azul cada celda. ¿Vale? Que lo quiere simplificar y decir, bueno, pero es que entonces esto se me va, se me va, se me va y me queda 1 partido C elevado a 3C. Me queda así simplificado. ¿Se entiende? Se entiende, se Es entiende. decir, que podemos hacer las generalizaciones como queramos a la hora de plantear estos problemas. Por ejemplo, hay uno muy parecido que es este de aquí, de coloco al azar n bolas, y fíjate, porque aquí pone numeradas del 1 al n en n casilleros. Y te dice que cada casillero puede tener la cantidad de bolas que tú quieras. Obviamente no puede tener más de n, ¿no? Porque solo hay n bolas. Y te pide hallar la probabilidad de que quede exactamente un casillero vacío. ¿Vale? Entonces, si llamamos S al suceso queda exactamente un casillero vacío, tenemos que a mí piden calcular la probabilidad de ese suceso, ¿verdad? La probabilidad del suceso S. Y lo que digo es que voy a aplicar la regla de Laplace y voy a dividir entre cada uno de esos elementos, ¿verdad? Yo sé que de cuántas formas posibles puedo colocar n bolas en n casilleros. Para la primera bola, ¿cuántas elecciones tengo? N. Y para la segunda bola, ¿cuántas elecciones tengo? N. Y para la tercera, N. Y en total, ¿cuántas bolas hay? Es que también hay N. Bueno, pues tengo N elevado a N, ¿verdad? ¿Y este N elevado a N qué representa? Esto representa, yo por ejemplo, cuando estudiaba esta asignatura, me escribía de dónde venía cada número. Porque si no, luego no me acordaba. Es decir, estas son las formas de colocar N bolas en N casilleros. ¿De acuerdo? Y ahora, vamos a ir eligiendo el resto de elementos. Ahora vamos a irnos a los casos favorables. ¿Cuántos casilleros tienen que quedar vacíos? Uno. ¿Cuál? Da igual. Pero ¿cuántos posibles casilleros tengo para elegir? N. Entonces, pongo una N, ¿verdad? ¿Y esta N qué simboliza? Los casilleros. Exactamente, estoy eligiendo qué casillero se queda vacío, ¿verdad? Esto sería elegir el casillero que se queda vacío. A ese casillero no va ninguna bola, ¿verdad?
Ahora, ¿puede haber más casilleros vacíos? ¿No? No, ¿verdad? Porque es exactamente uno. ¿Eso qué Sí. significa? Que en el resto de casilleros, ¿cuántas bolas tiene que haber mínimo? Una, ¿verdad? Una. Voy a Sí. hacer primero eso. Primero voy a colocar una bola en cada casillero. Y esto sería un 1 si las bolas no estuvieran numeradas del 1 al n. Pero como están numeradas del 1 al n, no es lo mismo colocar la bola número 1 en el casillero 2 que colocarla en el casillero 3. Porque las bolas son distintas. Para el propósito del ejercicio son exactamente iguales. No porque... Te dice que es este uno vacío, que le da igual con qué bola. Claro, pero no es lo mismo. Cuando tú ves los casilleros vacíos, no es lo mismo que digas casillero 1, 2 que casillero 2, 1. Al poner que las bolas están numeradas del 1 al n, estoy indicando que estas representaciones son diferentes. Aunque en las dos representaciones el casillero vacío sea el mismo. Sí, sí, sí. Pero es distinto porque aquí estoy diciendo además que hay un 1 y un 2. En el ejercicio de antes, ¿qué ocurría? Que no se distinguía, sino que yo decía aquí, esto era una bola y esto era una bola. Entonces yo no era capaz de distinguir entre estas dos situaciones. Por eso solo ponía un 1. Pero ahora no pongo un 1, porque ahora sí que soy capaz de distinguir entre la bola número que sea en cada casillero, ¿de acuerdo? Es decir, que ahora voy a decir, vale, pero es que ¿cuántas bolas, como tengo que llenar n-1 casilleros, ¿verdad? Lo puedo llenar de cuántas formas, de n-1 formas, pero factorial, ¿verdad? Porque puedo colocar una en este, otra en el otro, ¿cierto? O sea que tengo n-1 formas de elegir esas bolas que van en cada casillero, ¿cierto? Estás rellenando n-1 casilleros, pero, Exactamente, pero lo puedes rellenar con n bolas. exactamente. Vale. Como importa el orden, o si mira, si lo quiere paso por paso. Aquí lo primero que vamos a decir va a ser, de esas n bolas, ¿con cuáles son las que voy a elegir para rellenar el casillero correspondiente? Una, ¿no? Sí, sí, pero digo, tengo n-1 casillero, ¿verdad? Sí. Debo elegir n-1 bolas. Vale, sí, claro. Como decir, primero de las n bolas que tengo voy a elegir n-1 y luego esas n-1 las voy a repartir. ¿Pero qué n-1 reparto? No lo sé, ¿verdad? Ujú. Ujú. Elige cuál vas a repartir. ¿Cuál voy a repartir? Pues de las n bolas que tengo, ¿verdad? Ujú. Elijo n-1, ¿cierto? Vale. ¿Y esto qué representaría? Esto representaría las Las bolas, ¿no? Que vas bolas a... elegidas para rellenar los n-1 casilleros, ¿verdad? Ujú. Ahora, ¿qué ocurre? Que importa el orden en el que coloco esas bolas porque las bolas están numeradas, ¿verdad? Sí. Aquí no me importa el orden porque me da igual que tú elijas primero la bola 1 o la bola 3 o que elijas primero la bola 3 y luego la bola 1. Lo que te importa es que la bola 1 y la bola 3 las tienes que repartir ahora en esos casilleros. Pero Ujú. ahora ese reparto que se hace sí importa el orden, ¿verdad? Ujú. Porque como están numeradas, ahora esas n-1 bolas las reparto en n-1 casilleros, es decir, todas en todas, ¿verdad? Pero Sí. importa el orden. Por lo tanto, aparece un n-1 factorial, ¿cierto? Ujú. Y este n-1 factorial, ¿qué representa? Repartir las bolas, ¿no? El reparto de esas bolas, ¿verdad? Es decir, el repartir las n-1 bolas
en los n-1 casilleros. Pero te queda una bola, ¿verdad? ¿Y a dónde mandas a esa bola? A ningún sitio, ¿no? No, hay una bola que tienes que meter en algún casillero, ¿verdad? Obviamente en el primero no la puedo meter, pero lo puedes meter en cualquiera de los otros casilleros que haya, ¿verdad? ¿Y cuántos casilleros tienes para elegir para esa última bola? n-1. n-1. Y esto sería, este n-1 de aquí, sería las formas de colocar la bola restante. ¿Vale? Entonces lo que estamos aplicando aquí es el principio de la multiplicación y luego o trabajamos con variaciones, o con combinaciones, o con permutaciones, o con repetición para saber qué cuenta tiene que aparecer en cada término. Pero lo importante es que uno vaya siempre pasito a pasito, que uno vaya separando en cosas cada vez más sencillitas. ¿Qué tienes que aparecer la n como el casillero que se queda vacío? ¿Qué representa esto? No debería, ¿no? Pues yo lo que debería cogerme es cómo puedo elegir las n-1 bolas de mis n, que eso está bien. Luego, cómo las reparto en las n-1 bolas en los n-1 casilleros. ¿Pero en qué casilleros? Porque no es lo mismo que lo repartas entre el 1 y el 2, o que lo repartas entre el 1 y el 3, o que lo repartas entre el 2 y el 3. Vale, es el mismo concepto que haces con la bola luego. Exactamente. Importa cuál es el casillero que se está quedando vacío. Vale. Se pueden ser n casilleros, vale. Exactamente. Por ejemplo, aquí, uno pareció también. Te dice, en la lotería se venden n cuadrado boletos y hay n premios. Y te pide calcular la probabilidad de tener algún premio. Obviamente, en este momento, uno tiene que pensar en el complementario. ¿Por qué? Porque algún premio significa que tienes que calcular la de un premio, o la de dos premios, o la de tres premios, o la de n-1 premio, o la de n premios. Y dices, es que hay un montón de casos posibles. Voy a hacerlo al revés. Voy a hacer la probabilidad que hay de no obtener ningún premio, ¿verdad? Entonces, llamamos S al suceso pedido y calculamos la probabilidad del suceso S, pero complementario. Que este sí es la de no obtener premio. Vale. Entonces, mira, aquí ¿qué estás diciendo? De los n cuadrado boletos, tengo que elegir cuántos boletos se compran. También se compran n boletos, ¿verdad? Entonces, ¿qué boletos se compran? Te da igual que tú hayas comprado primero el boleto 17 que luego el boleto 24, ¿verdad? Lo que te importa es que al final tú tienes el boleto 17 y el boleto 24. Por lo tanto, las formas posibles son de n cuadrado boletos que hay, ¿verdad? Yo elijo n. Obviamente elijo n es menor que n cuadrado, pero no me está importando el orden en el que los estoy comprando. Simplemente que al final los tengo. Y como no importa el orden, hablamos de combinaciones. Claro, si importaba el orden era variaciones. Exactamente. Vale. Si tú dijese, no, es que no es el mismo premio el que le toca a cada boleto, ¿verdad? Aquí habla de n premio, no te dice, no, es que obviamente si juegas la lotería de Navidad no es lo mismo que te toquen los 1.000 euros a que te toquen los 400.000 euros. No. Entonces ahí sí importa el orden en el que sacan y decir, no, han salido todos estos números premiados. Ya está. No, no es lo mismo que tu número premiado salga con los 1.000 euros o que salga con los 400.000 euros. Ahí sí importa el orden. ¿Vale? Y ahí dice, vale, ¿yo qué quiero? Quiero que no haya premios, ¿verdad?
Vale. Eso significa que yo tengo que elegir n boletos, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos boletos no tienen premio? Si hay N. n al cuadrado boletos en total y hay Ujú. n con premios, ¿cuántos boletos hay sin premio? N. Cuadrado menos n, ¿verdad? N cuadrado menos n es el número de boletos que no están premiados. Y si yo quiero no obtener un premio, de esos n cuadrado menos n, quiero elegir exactamente cuántos boletos. Que todos mis n boletos sean de los no premiados, ¿verdad? Vale. Pero me da igual el orden porque no hay distinción entre premios, ¿cierto? Ujú. Y entonces estoy hablando de combinaciones de estos elementos. Vale, entonces lo que dices es de todos los que no tienen premio, me los cojo todos, ¿no? Exactamente. Que aquí es que todo es n, n y n. Pero imagínate que esto no fuese n, n y n, sino que esto fuese hay k premios y yo compro r boletos, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significaría? Significaría que yo me vendría aquí y diría, ah, mira, de los n al cuadrado yo cojo, compro r, ¿verdad? Y de aquí Exacto. voy a elegir r, pero quiero quitarme los que no tienen premio. O sea, quiero quitarme los que sí tienen premio para que solo me queden los no premiados, que serían n cuadrado menos k. Vale. ¿Vale? Eso sería la generalización que hacemos aquí. Que lo han puesto con las n, n, n porque luego se simplifican muchos casos. Es decir, porque cuando luego aquí ya dice, ah, mira, es que resulta que la R vale lo mismo que la K y vale también N, entonces este número combinatorio sería, por definición del número combinatorio, ¿qué me quedaría? Me quedaría el factorial de arriba, ¿verdad? Es decir, el n cuadrado menos n, todo eso factorial, dividido entre el n factorial, y luego me quedaría el n cuadrado menos n y otra vez menos n, pues menos 2n, todo eso factorial. Y dividimos entre el n cuadrado, todo ello factorial, entre el n factorial, y aquí aparece el n cuadrado menos n, todo eso factorial. Vamos, que se puede simplificar este n factorial con este n factorial, y luego este que está dividiendo pasa multiplicando, o sea que aquí nos queda un n cuadrado menos n, todo eso factorial, al cuadrado, entre, aquí nos queda un n cuadrado menos 2n factorial, y aquí nos queda un n al cuadrado factorial. Dice, bueno, tampoco es que haya simplificado muchísimo, ¿no? Aparte de echar un factorial y de juntar este cuadrado, pero bueno, que lo tenemos ahí, ¿vale? Si supiese cuánto vale la n, pues sí podría calcularlo. Vale. Venga, a ver este de aquí. Bueno, este es muy sencillito, ¿no? Porque dice, una cerradura de combinación tiene en su eje central 4 discos, ¿de acuerdo? Y cada uno de ellos está dividido en 5 sectores con diferentes cifras escritas sobre cada uno de ellos. Es decir, que tú dirías, es que resulta que tengo aquí un disco que está dividido en 5 sectores. Luego tengo otro disco que está dividido también en 5 sectores. Y así en total con 4 discos. La cerradura se abre solo cuando los discos ocupan una posición determinada. Y te pide hallar la propiedad de que la cerradura se abre al disponer los discos arbitrariamente. Entonces tú imagínate que tú tienes aquí números, ¿no? Tú dices, tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. O sectores que son colores, lo que sea, ¿verdad? Y aquí tienes otro, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Pero esto está a lo mejor girado en una determinada posición. Es decir, que en vez de estar 1, 2, es 5, 1, 2, lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para colocar o para que sea la cerradura? Que la prioridad de mi suceso, ¿quién sería? Como tienen distintas cifras, me da igual las cifras que sean, ¿verdad? Simplemente que eso me está indicando que cada elemento tiene cifras diferentes. Y la cerradura se abre solo cuando los discos ocupan una posición determinada.
Entonces hay una cosa muy sencilla que es calcular en este caso los casos favorables. Los casos favorables son únicamente una posición determinada. Entonces cuando aplico la regla de Laplace, casos favorables, ¿cuántos hay? Uno. Claro, tu cerradura no se abre con 10 posibilidades, simplemente una, cuando colocas justamente los números en el orden correcto. Es decir, cuando justamente están colocados este número de aquí, con este sector de aquí, con este sector de aquí y con este sector de aquí. Únicamente cuando esto gire para allá y se ponga, y esto gire para allá y se ponga en esa posición determinada, únicamente en ese caso se abre la cerradura. Pero tú te dices, bueno, pero es que de cuántas formas posibles puedo yo colocar estos números. Fíjate, para el primer disco, ¿cuántos números tengo? 5, ¿no? Y para el segundo disco, ¿cuántos números tengo? Mismos. Y para el tercer disco, ¿cuántos tengo? Igual. Y para el cuarto, Igual. o sea que total es simplemente 1 entre 5 elevado a 4. Así de sencillito, ¿eh? Pero tenemos que complicarnos la vida con, no, simplemente me están diciendo, solamente hay una posición determinada que hace que ocurra lo que te estoy pidiendo y cada uno de esos discos tiene 5 opciones posibles, ¿verdad? Y además son independientes, no es porque este disco en una posición gira también este, no, sino que los puedes colocar cada uno en una de sus 5 posiciones posibles. Yo creo que lo hubiera liado mucho porque yo hubiese entendido que como tienen distintas cifras escritas, son distintas cifras entre ellos. Sí, vamos, que pueden ser distintas, ¿sabes? Que me da igual que esto sea un 1, que un 3, que un 4, que tú puedes tener ahora aquí un 7, Claro, porque un lo que importa es pi, la posición, ¿no? un raíz de 2 y un menos i. Da igual. Lo que te importa es que solo se abre cuando la posición azul esté alineada con la posición azul y esté alineada con esta posición azul y alineada con esta posición azul. Da igual que tengan los mismos números o números distintos o colores o letras o nombres. Aquí tienes 5 opciones posibles de colocar en esta posición un elemento. Y tienes 5 opciones posibles de colocar en esta posición un elemento. Y aquí 5 posibles de colocar en esa posición elemento y aquí igual. Por eso nos sale ese 5 elevado a 4 abajo. Vale. Y ya, el último que tenemos aquí. Bueno, este de aquí con tornillitos y demás. Dice, mira, lo hemos hecho, ¿no? ¿este lo hemos hecho? ¿En los tornillos? Sí. Ah, vale. Vale, bueno, pues No me era... acuerdo, lo podemos hacer, pero... vamos, era simplemente que aquí con los lotes uno decía, tengo 100 tornillos que se hace una prueba de calidad, extraigo 50 y lo revisamos. Si hay más de 2 defectuosos, el lote no superaba. Ah, es verdad, lo hemos hecho. Este era simplemente que decíamos, bueno, para la prueba de este lote, los cuales 5 defectuosos, entonces, ¿qué teníamos? La probabilidad de este suceso, ¿qué tenía que ser? Hay que coger, ¿no? Ahí decimos, bueno, pues yo tenía en un lote de 100 tornillos hay 5 defectuosos, ¿verdad? Aquí jugaba con esa información de la probabilidad condicionada, ¿verdad? Es decir, yo decía que sabía, que quería calcular que supere, bueno, vamos a llamar A el suceso entonces. Vale. A el suceso, porque el suceso es que supere sabiendo que hay 5 defectuosos, ¿verdad? Y entonces decía, mira, es que para que supere, ¿qué tiene que ocurrir? Para que supere, tiene que haber o un defectuoso o 0 defectuosos, ¿verdad? O bueno, o también incluye 2 defectuosos. ¿2 defectuosos dónde? En la prueba de 50. Entonces tú dices, ¿qué puede ocurrir? Que haya 50 o bueno, o 0 defectuosos en mi 50 o que haya 0 defectuosos, un defectuoso, perdón, en nuestro 50 o que haya 2 defectuosos en nuestro 50. ¿Eso qué significa? Que aquí decíamos, bueno, pues yo sé en total que lo que tengo que hacer es, al final,
se extraen 50 tornillos al azar, ¿verdad? O sea que yo sé que en todos los casos, en estas tres sumas, de los 100 tornillos, voy a extraer siempre 50, ¿verdad? Vamos, lo podría dividir en esto más lo mismo, pero siempre tengo el mismo denominador, ¿no? Ahora, en el primero que quiero, que de esos 50 que se extraen, ¿cuántos haya defectuosos? 0. Exactamente, es decir, que de los 50 que extraigo, hay exactamente 0 defectuosos. ¿Vale? Vale. ¿Eso qué significa? Que he tenido que elegir de los defectuosos cuántos. Bueno, por hacerlo de otro modo, que lo que tengo que hacer en este caso es que de los 5 tornillos defectuosos que hay, como he elegido 50, ¿cuántos tiene que haber? 0, ¿verdad? Ajá. Y luego tengo que sacar, como yo sacaba, eh, de 200 tornillos, ¿verdad? Sí. Eso que significa que de los 95 no defectuosos que hay, ¿cuántos he elegido yo? 50. Y luego en el Vale, otro pero caso es que de los 5 tornillos defectuosos que había, ¿cuántos sacaba yo? 1. Eso significa que de los 95 tornillos no defectuosos, porque yo tengo que sacar 50 tornillos sí o sí, ¿verdad? Entonces de los 95 tornillos no defectuosos que había, ¿cuántos sacaba? Como ya sacaba 49. uno defectuoso, sacaba 49 no defectuosos, ¿verdad? O sea, aquí lo que estás haciendo es como construirlo por partes, ¿no? O sea, Exactamente. Aquí decimos, el total son abajo 150. es de los 100 saco 50 tornillos y luego puede ser que no saque ninguno defectuoso, pero ha sacado 50. Entonces, de esos 50 tornillos que vas a sacar, ahí sí vas a distinguir entre cuáles son defectuosos y cuáles no son defectuosos. O sea, divides los tornillos entre los 5 que no, los 95 que Exactamente. tienes que sacar de cada uno. Este de aquí, esta cuenta que hemos hecho aquí, con su correspondiente fracción, que el denominador es siempre el mismo, sería esta. Sí, sí, sí. Luego la otra sería la de que solo haya uno. Y luego ya por último, como te pide más de 2 defectuosos, entendemos que el igual es aceptable. Significa que yo tengo que sacar 50 tornillos. 2 defectuosos, por lo tanto 48 normales. ¿Cuántos hay defectuosos? Hay 5. ¿Y cuántos hay normales? 95. Y sumo estos tres números. ¿De acuerdo? ¿Y por qué lo has escrito como probabilidad condicionada? Porque Bueno, esto no es porque una... lo podía ver aquí, porque en su momento esto estaba aquí. Yo tenía una información que te dice calcular de un lote de 100 tornillos, de los cuales tú ya sabes que hay cuántos defectuosos. Ya sé que hay 5 defectuosos y quiero que supere. Que lo puedo pensar aquí, puedo llamar simplemente a todo ese suceso. Es decir, puedo llamar A al suceso supere la prueba de calidad un lote de 100 tornillos, de los cuales 5 son defectuosos. Pues sí, lo llamas A y ya está. Y lo separas en que saques 0 defectuoso de los 50, o que saques un defectuoso de los 50, o que saques 2 defectuosos de los 50. Sin problema. ¿De acuerdo? Vale. Y con eso lo tenemos todo.